Bienvenidos al video tutorial sobre la práctica número 5. En este momento vamos a hacer el estudio del sistema digestivo. De lo que es el estudio del sistema digestivo, nos vamos a centrar en la anatomía general del tubo digestivo. Como objetivos nos planteamos estudiar la anatomía microscópica general del tubo digestivo e identificar la anatomía microscópica de la lengua, el esófago e intestino delgado como parte del tubo digestivo. Para ello, vamos a utilizar la lámina de lengua de ave. En este caso, nosotros estamos observando acá, de manera panorámica, lo que es la lengua de ave. La lengua de ave, así como de otros vertebrados, se caracterizan algunos que por sus hábitos alimentarios tienen un epitelio estratificado queratinizado, como el ejemplo que nosotros vamos a tomar en esta ocasión. Además de eso, las aves y otros vertebrados no tienen papilas gustativas muy bien formadas. Entonces, para esta ocasión también, las papilas gustativas no van a ser estudiadas. Se ha tomado la lengua como primer órgano del tubo digestivo, ya que si nosotros hacemos un recorrido por todo el tubo digestivo, comenzamos a partir de la boca. Después de la boca, el esófago. Posterior, sigue el estómago y luego de esto con los intestinos, separándolos en intestino delgado e intestino grueso, terminando en la porción del intestino grueso llamada recto o cloaca, dependiendo del vertebrado del que se esté hablando. Al acercarnos un poco más a lo que es la lámina o la placa, podemos observar varios componentes. En primer momento, fijemos de que la atención de que la lengua es un órgano constituido principalmente por músculo esquelético, que en este caso es cartílago. A su alrededor, centren su atención y podemos observar que está rodeada por lo que es tejido adiposo. Si nos vamos a la periferia, vamos a hacer un recorrido por lo que estamos observando acá. Vemos lo que es la presencia de un tejido conectivo denso y sobre este tejido conectivo denso nos encontramos en un epitelio estratificado queratinizado. El epitelio estratificado queratinizado es de tipo plano. Para observar mejor las células, se le recomienda al estudiante que pueda hacer un acercamiento mucho mayor, pudiendo llegar a hasta 100x su observación y puede fijar el detalle de la forma de las células. Al observar lo que es el epitelio estratificado, podemos y le vamos a recordar cuando se vieron los tejidos fundamentales que este epitelio tiene una capa gruesa de queratina. Ahora, ¿por qué esta lengua, que es de pato, tiene queratina? Y como mencioné, hay otros vertebrados que también van a tener esta característica. Y la vamos a asociar con sus hábitos alimentarios, ya que necesitan una protección porque estos se alimentan ya sea de granos, que son alimentos duros. En animales como mamíferos, como los herbívoros, también vamos a encontrar esta característica de que la lengua necesita una protección y por tanto vamos a observarla también queratinizada. Pero si nosotros tomamos como ejemplo la lengua de un humano y de otros vertebrados, nos vamos a dar cuenta de que esta capa de queratina no existe. Siguiendo con el estudio del tubo digestivo, vamos a observar, tomando como ejemplo
el esófago del perro y posteriormente vamos a estudiar una porción del intestino delgado del perro. Iniciamos con lo que es el estudio del esófago. Siempre la diapositiva dice tubo digestivo, recordando que es todo un tubo, una secuencia que estamos dando. En este caso, acá estamos estudiando el esófago de un perro. Vamos a hablar primero de manera general. El esófago es un tubo recto que comunica a la faringe con el estómago. En algunos vertebrados, como por ejemplo el sapo, el esófago es insignificante. Pero en otros, esta porción es bastante amplia. La composición anatómica de lo que es el esófago y en general de todo el tubo digestivo la vamos a conocer en este momento. Tenemos esta luz, es la luz blanca donde pasa el alimento. Esta está rodeada en primer momento por una capa a la que se le llama mucosa. Como segunda capa que continúa la mucosa está la submucosa. Y como tercera capa tenemos la capa muscular. Y esta es la capa más externa. Vamos a ir estudiando cada una de estas capas. Ya desde un primer momento nosotros comenzamos a observar que en la primera capa vamos a encontrar los epitelios. Iniciaremos estudiando la capa de la mucosa, haciendo recordatorio que vamos de la parte interna hacia la externa del tubo. La capa de la mucosa, en esta capa vamos a encontrar un epitelio plano estratificado que en pocos vertebrados puede estar queratinizado. Al observar vamos a encontrar lo que es una lámina basal o que aquí en el tubo digestivo se le llama lámina propia. Luego encontramos por acá algunos elementos que se encuentran representados que pertenecen ya a la capa de la submucosa. Al detenernos en la capa de la submucosa, dejamos por un lado la capa de la mucosa y vamos a la submucosa, encontramos tejido conectivo, en el que vamos a encontrar tanto fibras elásticas como de colágeno. Y como parte de esta capa, también encontraremos fibras musculares, dispuestas principalmente en sentido longitudinal. En esta zona de la submucosa, en esta capa de la submucosa, vamos a encontrar un plexo. Estos se refieren a sistemas nerviosos que se encuentran en esa zona. En este caso, el plexo que vamos a encontrar aquí ubicado es el plexo de Meissner. Además, vamos a encontrar algunos nódulos linfáticos que vienen extendidos desde lo que es la mucosa hacia esta zona de la submucosa. Como última capa, tenemos la capa muscular. En esta zona puede haber tanto fibras estriadas como lisas. Vamos a recordar que las fibras estriadas están presentes en aquellos órganos que pueden moverse a voluntad, mientras que las fibras lisas
se encuentran en aquellos órganos que no se mueven a voluntad. En el esófago, las fibras estriadas se encuentran nada más o solamente en el primer tercio del esófago. Y a medida se va avanzando en el tubo digestivo, estas se van eliminando, quedando nada más las fibras lisas. ¿Por qué se encuentran en el primer tercio del esófago? Porque necesitamos que cuando iniciamos la masticación en la boca y se forma el bolo alimenticio, este necesita ser empujado hacia el interior del tubo. Y por eso esa zona tiene este tipo de fibras estriadas para moverlo a voluntad. Tenemos fibras musculares que van a estar dispuestas en una dirección circular, como tenemos estas, y otras que van a estar dispuestas en un sentido longitudinal. Entre estas dos capas musculares vamos a encontrar otro plexo. Este plexo es llamado de Auerbach y está muy relacionada con lo que es el movimiento peristáltico. Al fondo tenemos una capa que va haciéndose en algunas partes del tubo digestivo un poco más gruesa, a la que se le llama capa serosa. No vamos a dejar de mencionar que entre todas estas capas que han sido mencionadas se pueden encontrar también lo que son capilares, arterias o vasos sanguíneos. Siguiendo con el estudio del tubo digestivo, ya vimos la boca, el esófago y vamos a estudiar en este momento el intestino delgado. El intestino delgado se divide generalmente en 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Es muy importante e interesante esta parte del tubo digestivo porque es donde se lleva a cabo la mayor parte de la digestión. Recordemos lo que es la conformación de las capas del tubo digestivo. Volvemos a encontrar una capa mucosa, una capa de submucosa y una capa muscular. Nos vamos a centrar en la capa mucosa porque tiene características muy especiales. Está conformada por epitelio, por una lámina propia o lámina basal que nosotros hemos venido estudiando en otros videos tutoriales, y también vamos a encontrar una parte de muscular. Las especializaciones que tiene esta capa se encuentran en estas prolongaciones, ya que tienen unas vellosidades. Entre estas prolongaciones tienen unas vellosidades que permiten la mayor superficie de absorción en esta zona del tubo digestivo. Estas vellosidades están conformadas por epitelio cilíndrico simple y en cuya base, que estamos nosotros, que estoy aquí, en este caso, indicando, en estas bases de estas vellosidades, vamos a encontrar unos como ondulaciones o criptas llamadas de Leeuwenhoek. Y estas secretan una mucosidad que ayudan a la protección y a la absorción que se da en este tipo de epitelio. Como último componente de esta capa,
vamos a hacer énfasis en este tipo de células que ustedes van a observar, que tienen una apariencia blanca y están dispuestas en todas las vellosidades o muy cercanas a las vellosidades. Estos son un tipo de células llamadas caliciformes. Y este tipo de células está relacionada o lo que permite es también generar un tipo de mucosidad que va hacia la superficie de los epitelios. Muy importante que ustedes tengan en cuenta que a partir de la porción del esófago hacia lo que es el intestino grueso, siempre van a encontrar la misma disposición de capas, siendo en algunas más amplias, por ejemplo, las musculares, que en otras. Pero siempre van a encontrar las tres capas: la mucosa, la submucosa y la muscular de la mucosa. Gracias por su atención y por ahora hemos terminado con este video tutorial.